Vía Twitter, el gobierno del Perú calificó la intervención del presidente Gabriel Boric en la cumbre CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como irrespetuosa y que generó malestar en el gobierno de ese país. El vicecanciller peruano Ignacio Higueras le comunicó esta situación al embajador chileno en la capital peruana. El presidente Boric este martes recalcó que existe una necesidad de un cambio de rumbo en Perú, además que no puede estar indiferente frente a los fallecidos y heridos en las manifestaciones. Desde México, su presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la postura de Boric y declaró que es mejor que se convoque a elecciones y el pueblo decida. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Chile está, como cualquier país del mundo, en crisis económica, ¿no es cierto? La inflación como protagonista. Todo suponía que enero el tema iba a ser cómo se iba cerrando, por suerte en buen camino y en buen tono, la conversación constitucional. También los temas de la inflación y la economía. Las acusaciones constitucionales se colaron a fines de diciembre y enero, pero ese era el menú de enero en la política. Nunca tuvimos en el horizonte inconvenientes, problemas o crisis de índole internacional, ni menos con nuestros vecinos. Y en un día se abrió ahí un flanco con Argentina y otro con Perú. Está con nosotros el ex canciller Ignacio Bócar. Ignacio, buenas noches, gracias por estar aquí. Encantado, Matías. Buenas noches. A ver, en un día se abren estos dos frentes que el presidente Boric critica el cómo Perú, un atribulado gobierno peruano, está enfrentando una crisis bastante similar a la que ocurrió aquí el 18 de octubre del 19, y el presidente Boric critica la forma en que el gobierno peruano está enfrentando esa crisis y además pasa lo de las filtraciones con Argentina. O sea, en un día con nuestros dos de tres vecinos tenemos algún inconveniente porque en el caso del Perú hay una nota diplomática del Perú alegando sobre los dichos del presidente Boric. ¿Cómo se ve este panorama? Bueno, veníamos saliendo, Matías, de las desprolijidades, las expresiones del presidente Boric, de los indultos, que evidentemente creó una situación política casi insostenible desde el punto de vista interno, y ahora avanzamos a las desprolijidades en materia de política exterior. Cuando los temas se iban despejando, tal como tú insinuabas, ¿no? Los temas de las acusaciones constitucionales no han prosperado. El tema constitucional está en una fase de ascenso muy interesante. Había un acuerdo en el tema previsional, al menos de la votación en general. Entonces parecía que íbamos a febrero. En tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad, la mesa estaba a punto se estaba de reponiendo la mesa de seguridad. Parecía que nos íbamos a febrero a la pausa legislativa, ¿no? A tomar un descanso, un respiro. Bueno, y viene este tema de los audios, que es muy grave. Viene el tema del Perú, que es muy grave. El Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años. Está viviendo una crisis política muy fundamental, muy radical, ¿no? Y lo que dijo la canciller en su discurso es que uno esperaría acompañamiento, dijo, de los vecinos, de los países vecinos. Nosotros siempre hemos tenido una realidad vecinal compleja, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces, abrir los dos flancos, como tú decías, en 24 horas, parece, ¿no es cierto?, bastante destemplado. A ver, vamos caso por caso. Vamos por el del Perú, que ha sido menos tocado, porque el de las filtraciones ha corrido más tinta y se ha analizado más. En lo del Perú, déjame contextualizar. Lo que alegaba Chile de Bielsa es que Bielsa se mete en una declaración en la política interna chilena, sin tener por qué. Esa es la molestia que exterioriza la canciller chilena. ¿Por qué le dice a Cafiero, el canciller, que tu embajador se vino a meter a temas de política interna y en problemas álgidos? ¿Acaso el presidente Boric, cuando hace esa crítica al gobierno peruano, no hace lo mismo que nosotros estamos alegando que nos hizo Argentina, de ir a meternos, nuestro presidente, a la política interna peruana? A ver, el presidente Boric y la canciller Urrejola, y esto hay que reconocerlo y darles crédito, han tenido en materia de política internacional una consistencia en materia de derechos humanos, de democracia, sí, claro, ¿no? De que no hay doble estándar. En la vida. Bueno, eso es muy importante. El presidente Boric contra Maduro, no se confunde. Por supuesto. No se o sea, confunde. y cualquiera sea el color político no ideológico. O sea, démosle crédito
¿no? En el sentido que había una consistencia muy grande. Entonces, yo siento que lo que tuvo en mente el presidente Boric al hacer ese discurso es tratar de ser consistente con esa política, ¿no? De que los derechos humanos son universalmente exigibles, que la democracia, está la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, pero dio un paso más, un paso riesgoso, ¿no? Que es emitir un juicio respecto de la realidad interna política peruana sin tomar en cuenta este contexto, sin tomar en cuenta la profunda crisis que está viendo el Perú y América Latina. El presidente Alberto Fernández lo dijo, la democracia está amenazada. Ahora, el presidente Alberto Fernández miró con un solo ojo, no con los dos, porque tenemos 3 dictaduras, ¿no es cierto? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí. En cuyo caso también el presidente Boric y la canciller Rejola han sido muy consistentes. Entonces, dio un paso en falso, ¿no? Equívoco. Uno no puede ser un principio básico de la diplomacia, ¿no es cierto?, emitir juicios respecto de la realidad interna, sobre todo de un país vecino. Es cierto, insisto, que uno no puede invocar la no intervención para violar los derechos humanos, para amenazar la democracia, que son principios universales, ¿no? Y esto además, la virtud de la prudencia, en el mismo momento en que nos abríamos un flanco con Argentina, que afortunadamente, hay que decirlo también, el presidente Fernández fue muy generoso. Ayer en la tarde. Por ahora no sabemos. Por si ahora, esa bueno, cuenta se pero cobra después. trató de dar como por superado el incidente del audio. En fin, una realidad muy compleja, Matías. Ahora, el Perú hace esta nota diplomática, no sé cuál es el término exacto de ese acto diplomático, pero... Le representó la situación ante el embajador de Chile en ¿Y eso qué Perú. significa? ¿Qué valor tiene? Eso es ¿Qué una peso forma tiene? de expresar el malestar. Eso es una práctica habitual en la diplomacia, ¿no? En el tema interno, ¿no es cierto?, el embajador Bielsa fue citado a la Cancillería el otro día. Eso hay que desdramatizarlo, porque así funcionan las cancillerías y las prácticas diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que lo del Perú, la presidenta, la canciller, 2 mujeres, conscientes de la crítica situación interna del Perú y con mucha prudencia. El lenguaje utilizado no es de un reproche, ¿no es cierto?, así político, al corazón. Al contrario, es decir, mire, nosotros esperaríamos un acompañamiento de los países vecinos, considerando la gravedad de Pero la situación interna. Acusa a Chile, sin nombrarlo, porque la diplomacia peruana entiendo que es de las más prestigiosas junto Bueno, con la Torre brasilera, Tagle ¿no? es una diplomacia muy profesional, muy profesional. Entiendo que la de Brasil y Itamaraty y Torre Sí, Tagle son las dos muy más profesionales. prestigiosas. Ahí casi no hay embajadores políticos, por ejemplo. ¿No hay embajadores No, políticos? casi no hay. O sea, de carrera. Bueno, la jefa de la diplomacia peruana no nombra a Chile, pero o sea, claramente está hablando de Chile, y hace un cargo bien duro en contra del presidente Boric, sin nombrarlo, que se tergiversa la realidad de lo que está ocurriendo en Perú. En un caso normal, cuando un canciller le dice a otro presidente de un país vecino, usted está tergiversando la realidad, al menos para decir, miércale, aquí esto no es normal, es tenso, ¿o sí? Claro, porque nuevamente el presidente Boric está mirando solo con un ojo, en el sentido de ver legítimamente el tema de la democracia y los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso está bien, pero hay otro lado, ¿no? Los matices políticos. Bueno, pero que es el tema del Estado, del monopolio de la fuerza. El Perú ha sido, desde la época, ¿no es cierto?, del Sendero Luminoso, que fue una situación dramática, de una violencia inusitada en América del Sur. Había habido casos en Guatemala, en Honduras, en América Central. En América del Sur, yo creo que no hay nada comparable a lo que fue la experiencia del Sendero Luminoso, que es algo que está latente, ¿no? Entonces, hay grupos radicalizados que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en la democracia, ¿no? Que son también una amenaza a la democracia. Entonces, bueno, aquí está la necesidad de una visión equilibrada, ¿no?, de mirar con ponderación una situación tan crítica como esa, insisto, respecto de un país vecino, cuando a la vez uno está con Argentina, habiéndose abierto otro flanco en la misma dirección. Esto es muy preocupante. Mira, Matías, para mí, ¿cuál es el bottom line de todo esto? Raya para la suma, en la última línea. Para mí lo más grave de lo que está ocurriendo en materia de política exterior es que Chile había alcanzado un prestigio internacional extraordinario. A mí me tocó ser canciller con el presidente Lagos, después vino la presidenta Bachelet. Era un momento de máximo prestigio internacional cuando uno iba a estos foros internacionales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en el mundo asiático. La voz de Chile era muy respetada. ¿Y se ha perdido? ¿No? Hay un capitis diminucio. Se está perdiendo, se está debilitando. Chile ya llamó la atención de la comunidad internacional por el tema del estallido social.
Muchas voces del mundo dijeron, bueno, que esto ocurra en Chile, ¿no es cierto?, es muy grave, ¿no? Pero ahora, con estos errores autoinducidos, no forzados, dicen algunos, con esta proliferación de episodios, de situaciones, de desprolijidades, se da cuenta de una improvisación en la política interna, por eso citaba los indultos, pero también en la política externa, ¿no? Yo creo que hay que apoyar al presidente Boric, hay que apoyar a la canciller Urrejola, pero el gobierno tiene que introducir una rectificación en la forma de hacer política. Mira, es cierto que esta es una generación joven que no tiene una experiencia previa, ¿no es cierto?, en los asuntos de Estado, salvo, por supuesto, Mario Marcel, Carolina Toá, Carlos Montes, pero es cierto que hay una generación que gobierna que no tiene esa experiencia previa, ¿no? Ya, pero yo digo que esa es una circunstancia atenuante, pero no eximente, de una responsabilidad política, que es lo que tiene que imperar en una política exterior, que es una política de Estado. Recordemos, perdón, Matías, que el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, no conduce la política exterior como jefe de una coalición o como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, ¿no? Y eso ha habido mucho descuido que no son achacables siempre a la Cancillería y a la canciller, desde el cambio de mando. Bueno, si uno revisa el tema, ¿no es cierto?, del rey de España, del embajador de Israel, de que John Kerry en California, eso no fue responsabilidad de la Cancillería o del canciller. A ver, fue el presidente el de esos tres casos, en particular, fruto de su espontaneidad, fruto de su estilo, dirán algunos. Eso se puede corregir porque el jefe de Estado, bueno, él es así, él improvisa en algún momento. Claro, ha tenido estas tres caídas que las han arreglado, las han de alguna manera superado, pero la canciller, ¿qué puede hacer en un caso así cuando el jefe de Estado comete esos errores? Tu pregunta, Matías, si eso se puede corregir, eso se debe corregir. O sea, primero, la sintonía entre la moneda y la Cancillería, entre el jefe de Estado, que tiene sus asesores, ¿no es cierto?, ahí está Carlos Figueroa, y la Cancillería, que tiene su problemática interna, las alusiones, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, ¿para qué decir la relación con el Parlamento? ¿No es cierto? Aquí cómo se trató al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, esto se puede corregir, esto se debe corregir. Yo creo que si tomamos este descanso, este aire en febrero, aprovechando este receso legislativo, en marzo hay que empezar con otra actitud, ¿no?, en el gobierno y en la oposición, en el Ejecutivo y en el Parlamento. Y esto involucra al Poder Judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, está el tema de seguridad. Entonces, la perspectiva de Estado en la conducción de la política se ha ido perdiendo y debilitando, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del gobierno que tiene que ser asumida y corregida. Ha pasado un poco colado porque, claro, se ha visto lo que es más vistoso y llama la atención es la filtración, el vocabulario usado. Pero esa es la forma. En el fondo hay cosas que son más complejas. Por ejemplo, cómo se trata a la subsecretaria Fuentes, en ese caso, de parte de una funcionaria que es jefa de gabinete, sin que la ministra le llame la atención por hacerlo. Eso uno. Dos, a Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y tres, ha pasado bien colado. Al final, la propia canciller hace una mención a un tal Carlos. Y dice que parece que no entiende... No cachan nada. No entiende mucho lo que está pasando. Y la asesora le dice, es que no cachan, plural. Claro. No cachan nada. La moneda, como quien dice. Y ese Carlos es Carlos Figueroa, el asesor del presidente en el segundo piso sobre materia internacional. Entonces, desde la Cancillería diciendo que en la moneda no cachan nada, disculpen, estoy citando textual, no cachan nada en la moneda de relaciones internacionales. Entonces, aquí hay más, sumemos el caso Ahumada, que ahora está un poco más. Son muchos actores de un ajedrez que no tocan la misma música. Bueno, da la impresión que cada uno toca para su lado. Matías, creo que estaba en Aysén, el presidente Boric, hizo una declaración que ha pasado un poco desapercibida, pero que es bien interesante. Cuando le preguntan sobre este tema, él dice, la Cancillería tiene que arreglar sus temas internos. Lo dijo casi con esas palabras. Porque efectivamente hubo durante todo el año un fuerte conflicto, tensión, entre la ministra, que se la jugó con todo, igual que el socialismo democrático por el TTP-11, que es la apertura externa, la integración a la economía internacional. Y el presidente lo apoyó ahí. Y el subsecretario
¿no es cierto?, de relaciones económicas, ¿no es cierto?, tenía otra postura histórica que tiene un background académico, etc. Entonces, ahí hubo un conflicto, ¿no? Y ahora aparece el tema de Jimena Fuentes, que es la subsecretaria. A propósito, ella es la jefa del servicio, el subsecretario en Chile en la administración, Sí. es la jefa de servicio. Ella va a instruir este sumario, bien, ¿ah? Que se investigue a fondo todo lo que aquí ocurrió para hacer efectivas las responsabilidades en el nivel que corresponda. Mi opinión, mi impresión, es que más que un tema penal, o sea, yo no estoy por criminalizar este tema, aquí hay un serio tema político y administrativo, ¿no? Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿qué quiere uno en política exterior? Coherencia, ¿no? Una relación muy fluida entre la moneda y la Cancillería. Yo fui testigo de eso, fui actor de eso. A veces hay diferencias de opinión que hay que manejar internamente con suma prudencia. Jamás, porque esto es inédito, ¿no?, grabar una conversación. Ignacio. Mira, perdón, Matías, Sí, sí. Para mí más grave que el contenido de la conversación, en que siempre hay un tono coloquial, en fin, es que se haya grabado, que haya habido un audio. ¿Y para qué decir que haya trascendido? Sí, pero eso a puede la ser un prensa? error. Pero eso es un error. Bueno, pero... O hasta donde se sabe, las versiones hablan de un error. Está bien. No, sí, está bien, si eso se investigar y si penalmente es responsable lo tendrán que cumplir con la pena, en fin, pero da la impresión de hasta aquí que es un error. Sobre la coloquialidad, cuando tú eres canciller y tenías tu jefe de gabinete, tu asesor de prensa, tu núcleo chico, tus 4 asesores con los cuales uno puede tener full confianza. ¿El vocabulario puede ser cercano a eso? Jamás, No, jamás. O sea, nunca. Y en lo que yo viví y lo que yo conocí y lo que he conversado con los Porque a mí colegas cancilleres... me suena que aquí hay mucho de hipocresía, porque los chilenos hablamos Matías, mucho esto así. es inédito. Insisto, yo defiendo la posibilidad de un tono más coloquial en una conversación, ¿no es cierto?, informal. Quiero una reunión de trabajo. Esto es una reunión de trabajo. Ahí estaba el secretario general de la Cancillería. Estaba el director de planificación estratégica de la Cancillería. Entonces, ¿en qué queda la jerarquía de un ministerio? Incluso en una reunión informal, ¿no? ¿En qué queda esa jerarquía? Aquí hay un superior jerárquico que es la canciller. Esto es como una conversación entre iguales que va, bueno, derechamente el lenguaje. El ex canciller Mariano Fernández ha llamado mucho la atención sobre esto. Mira, esto es inédito. Yo quiero dar fe aquí en el tiempo que fui canciller y lo que conozco de los cancilleres, esto jamás ha ocurrido en la política exterior chilena. Una cosa es el tono coloquial de una reunión informal, por supuesto, pero otra cosa es realmente caer en todo lo que hemos visto. De eso no hay precedentes, eso lo puedo asegurar. Ahora, hay una cosa que tampoco se ha dicho, que si no se hubiese habido filtración, hay que darle el mérito. La operación del caso Bielsa fue impecable. No hubiéramos sabido de estos garabatos y todo si esto. el embajador Logró sí. se le llamó la atención a Bielsa. Y fue Bielsa citado a la tuvo que venir. Cancillería. Bueno, esa es la práctica diplomática. ya, pero lo que se evaluó, porque muchos dicen hoy día que bajo el nivel de esa conversación, por los garabatos, que estamos de acuerdo, ¿no? Aunque que ser hipócrita, porque yo también hablo de garabatos en reuniones de trabajo duda, informal muchas veces, y muchos chilenos. Pero yo quiero ir a cómo se hizo la pega. A garabato, aunque sea garabato, pero la pega se hizo de tal forma que se cumplió con lo que se debía cumplir, que era llamarle la atención al embajador, que viniera a hacer la protesta del caso, no podía dejar pasar. Se reconoce que la pega, al menos esa, estuvo bien hecha, aunque con palabras poco diplomáticas. Ya se había hecho. El tema Ya, pero Bielsa como eso se embajador, filtró. el tema Bielsa como embajador cumplió con el ritual, ¿no es cierto?, y la práctica diplomática y el procedimiento, se ha citado a la Cancillería para representar, ¿no es cierto?, la Pero inconveniencia eso de es su fruto actitud. de esa reunión que se filtró, po. ¿Cómo? Esa citación al canciller, al embajador, es fruto de esa reunión de los garabatos. pero la forma contaminó todo. Ah, ya. ¿Te fijas? La forma fue contaminó fondo. todo, evidentemente. Ya. El fondo ya es preocupante, la forma es más preocupante. En la política exterior, las formas son todo. En eso consisten las prácticas diplomáticas, ¿no? Hay mucho cuidado por las formas, que es el tema del Perú, que hablábamos, ¿no es cierto?, que es el tema que estamos viviendo. Pero mira, al final, yo espero que el presidente Boric, que la canciller Urrejola, a quienes hay que apoyar, ¿no es cierto?, se pongan la camiseta de la política exterior como política de Estado, logren coherencia al interior del gobierno y sobre todo, porque con esto termino, por lo menos la que a mí se refiere, ¿qué es lo más grave de esa conversación, de ese audio, de ese contenido? La liviandad. La liviandad
la superficialidad con que se tratan temas de política exterior que son importantes. Imagínate, la relación con Argentina. Hay un solo país que para Chile tiene una importancia estratégica real en la política exterior, Argentina. Por suerte tenemos mucha afinidad política, ideológica, personal entre los dos presidentes, que dio, ¿no es cierto?, para dar por superado el incidente casi sobre la marcha. Pero la liviandad con que aquí se actúa es muy preocupante. Ignacio Walker, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Encantado. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Bueno, vamos de lleno con las noticias. El polémico audio filtrado desde Cancillería sumó una nueva arista, y en este caso judicial, y luego que la ministra de Relaciones Exteriores determinara presentar una denuncia al Ministerio Público. La secretaria de Estado insistió en que la conversación era privada y fue grabada sin consentimiento de los participantes. Además, se instruyó un sumario interno. ¿Sabéis qué? Basta de este weón. Yo diría que esto es inédito. La explicación es que está loco. Francamente una vergüenza. Ataca directamente a la administración del presidente Boric. Un episodio lamentable. Sinceramente, es inaceptable. Molestia evidente de quienes lideraron la Cancillería y antecedieron a Antonia Urrejola en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Polémica filtración de un audio de más de 6 minutos que evidencia el malestar de Urrejola con el embajador de Argentina en Chile. Registro de una reunión privada de la canciller con estrechos asesores, cuyo contenido en forma y fondo fue calificado como vergonzoso y bochornoso por ex autoridades de gobierno. El que a su juicio incluso evidencian un amateurismo de esta administración en política exterior, reflejada en este y otros hechos. En democracia, la Cancillería y la política exterior nunca había sufrido tantos tropiezos y errores no forzados. Lo que desgraciadamente muestra es mucha falta de capacidad para hacer esto de la manera que corresponde. ¿Hasta qué punto este cúmulo de incidentes, de situaciones, de desprolijidades no dan cuenta de una improvisación en la política? Y con la política exterior no se improvisa. Filtración calificada como un error por el propio gobierno. ¿Usted sabía que la estaban grabando? No, yo no sabía. Tomé conocimiento de este asunto hoy en la mañana mientras estábamos en la reunión de CELAC. La ministra aseguró que jamás supo de la grabación, lo que abrió un debate. ¿Es delito lo que ocurrió en la Cancillería? Aquí lo que hay es un delito y ella debiese iniciar las acciones judiciales correspondientes. Creo que este incidente ha sido lo más bochornoso de la Cancillería. Eso fue un error, que es delicado que alguien filtre una conversación privada, pero me parece que el país está para discusiones de más altura. Si es delito o no, lo determinará la justicia, porque durante la tarde, vía comunicado, la Cancillería reiteró que la conversación tenía carácter privado, la que fue grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro, lo que provocó la renuncia de la directora de comunicaciones, Lorena Díaz. Por esto y porque así lo exige la ley, Antonio Urrejola realizó una denuncia ante el Ministerio Público. No podemos tener este nivel de amateurismo en la relación con otros países y por lo tanto en la Cancillería, especialmente en la Cancillería, se necesita investigar hasta las últimas consecuencias. Los funcionarios públicos se rigen por el estatuto administrativo y por tanto allí cabe claramente, a mi entender, la investigación sumaria y las sanciones que vendrán. Presentar los antecedentes al Ministerio Público no fue la única acción que mandató la canciller. También instruyó a la subsecretaria Jimena Fuentes a abrir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Fuentes también fue mencionada en el polémico audio, en donde recibió críticas de la jefa de gabinete de Urrejola, Carola Muñoz. El hecho habría provocado la molestia de la actual subsecretaria. Otro que fue mencionado fue el senador Jaime Quintana, el amurrado, como lo definieron en el polémico audio. La política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos irresponsables que se concertan de manera vulgar. Polémica conocida justo cuando el presidente Boric participaba de una cumbre internacional en Buenos Aires. Una controversia que se suma a otras en este complejo comienzo de año, lo que ha llevado a varios dirigentes políticos a exigir un cambio de gabinete. Por cierto que instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, son absolutamente inapropiado que suceda y eso es algo que tiene que resolver Cancillería.
pero yo con la ministra Urrejola, que tiene una vasta experiencia en materia internacional, ella cuenta con toda mi confianza. Situación incómoda, como la calificó el propio gobierno, que descartó consecuencias en la relación con Argentina. Ahora la palabra la tiene el Ministerio Público, quien debe iniciar una investigación para determinar si el caso filtración tiene elementos constitutivos de delito. Vamos a otras noticias. Con 82 votos en contra se rechazó la acusación constitucional a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Todas las reacciones políticas que trajo este resultado están con nuestro periodista Poirot Escobedo. ¿Qué tal, Poirot? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Una intensa jornada se vivió en sede legislativa, acá en Valparaíso. Proyectos que se discutían contra el tiempo, por un lado, y por otro lado una acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Respecto de lo segundo, la ahora ex secretaria de Estado llegó hasta el Congreso Nacional precisamente para enfrentar este debate, este nivel acusatorio. A eso de las 13 horas, recibida también por ministras del gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric, diputados y diputadas del oficialismo, y también, por cierto, lo que fue el apoyo efusivo de distintos liderazgos del oficialismo. Ella llegó, por cierto, muy acompañada, entre abrazos, entre aplausos, y también profundamente emocionada por lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Estos cuestionamientos que le significaron finalmente su salida después de la entrega de estos 13 indultos por parte del presidente Gabriel Boric. Fueron transcurriendo las horas. El abogado José Antonio Vieragallo, quien tiempo atrás fue diputado, presidente de la Cámara, ministro de Estado, fue quien se ocupó de la defensa de la ahora ex ministra, quien estuvo intercambiando durante ya varias horas con el diputado Andrés Longton, quien sostuvo esta acusación constitucional. Finalmente no se lograron los votos, no hubo un respaldo ni siquiera de un tercio de la Cámara de Diputadas y Diputados, y con 82 votos en contra finalmente se cae, se rechaza la admisibilidad de este libelo acusatorio. Los descargos, la vocería que dio posteriormente Marcela Ríos Tobar, la escuchamos a continuación. Que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución, y por el contrario hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con todas las leyes y con la Constitución durante nuestro mandato. Y bien lo decíamos, una acusación que no logra los votos, que no estuvo ni cerca de aprobarse, pese a que Chile Vamos en conjunto dio el trabajo para poder avanzar en este nivel acusatorio, y finalmente con votos del centro, del Partido Republicano, que no estuvieron a favor de esta acusación, esto se cae. Hubo recriminaciones, por cierto, se manifiesta en esto un quiebre entre la centro derecha y la derecha del Partido Republicano. ¿Cuáles fueron esas reacciones, las consecuencias políticas que esto trajo? Lo revisamos a continuación. El Partido Republicano tendrá que darle explicaciones a la gente por qué estuvieron con aquellos que dieron indultos y liberaron a delincuentes peligrosos a la ciudadanía. ¿Por qué estuvieron con el gobierno en esta pasada? ¿Por qué estuvieron por respaldar a una exministra que tenía la obligación de confeccionar y entregar todos los antecedentes? Se marcará en los registros la historia de nuestro país como aquella acusación constitucional que menos apoyo ha recibido al interior del Congreso Nacional, y solamente demuestra de que lo único que se busca es establecer un show político sin fundamento alguno. Y bien, con esto se cierra este episodio ya de acusaciones, no solamente la de la ex ministra Marcela Ríos, también hace solo días se rechazó la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y finalmente con esto también se cierra el año legislativo, que termina siempre en los últimos días de enero, no sin antes un intenso debate en paralelo respecto del proyecto de infraestructura crítica, que finalmente concluyó con una aprobación unánime del Senado, el informe de la Comisión Mixta, y también con un protocolo que, lo decíamos, incluye una serie de reformas, de cambios, como por ejemplo facultar al Ejército para el control fronterizo, y también comprometer la creación en un futuro de una policía fronteriza. Son algunos de los elementos que fueron destacados en el contexto de este debate. Escuchamos a continuación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Queremos decir, sí, que esta experiencia de estos días, el riesgo que han corrido estos proyectos de ley, nos reafirma la necesidad de construir un acuerdo amplio en temas de seguridad. Lo reafirma porque ese acuerdo no es solamente un
acuerdo bilateral entre el Ejecutivo y las distintas fuerzas políticas. Es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, para que no nos pisemos los pies, no nos disparemos a los pies nosotros mismos en aquellas materias en que se supone que hay prioridad, que hay una mirada común, que no estemos con estos avances y retrocesos, que no estemos poniendo en riesgo proyectos tan importantes como lo que estos días hemos tenido que levantar después de situaciones muy difíciles. Así que... Y bien, con esto culminamos este reporte de un intenso día que partió muy temprano, que terminó muy tarde y que está por finalmente cerrar lo que es este ciclo, este año legislativo. Mañana se espera al inicio de la jornada que finalmente puedan ser despachados los proyectos que versan sobre infraestructura crítica y también sobre estados de excepción constitucional. Muchas gracias, Poirot, por ese informe. Y al ser consultado por la prensa, el presidente Gabriel Boric no aclaró si conocía las 5 condenas y 26 causas judiciales previas al estallido social que mantenía Luis Castillo, uno de los 13 indultados. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones, dijo el mandatario. Revisemos ese momento. Los 13 indultos, más allá de que esto esté en sede jurídica, más allá que los decretos estén bien fundamentados, fueron correctamente entregados, y con esto me refiero a si sabía usted que Luis Castillo tenía 5 condenas previas al estallido social. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Mire, presidente, no se ha respondido si usted sabía, tenía los antecedentes que él tenía 5 condenas y 26 causas Mario, judiciales. ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. El ministro Cordero dijo que usted en Radio Duna tenía todos los antecedentes y que no hay antecedentes que señalen que hubiese indultado a personas equivocadas. Respaldo completamente todas las acciones que está llevando adelante el ministro Cordero respecto a este tema. ¿Con eso podemos entender entonces que usted sabía de las causas judiciales previas al estallido de Luis Castillo? Respaldo completamente lo que está realizando el ministro Cordero en este tema. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Gabriel Boric y antes de que se cumplieran los 80 días de tramitación, marcó su primer hito legislativo con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. La reforma previsional propone un sistema de pensiones mixto, un seguro social en el pilar contributivo y un aumento de 250.000 pesos a las pensiones garantizadas universal una vez aprobada. Los parlamentarios de oposición se inclinaron en contra del proyecto y se abstuvieron tras haber entregado este lunes una carta al Poder Ejecutivo donde sugirieron aplazar la votación a la vuelta del receso legislativo. Se conformará una mesa técnica de expertos para generar un acuerdo para la segunda etapa, que sería la discusión en particular del proyecto en abril. Y esta es una noticia positiva, ya que las bencinas han sufrido una fuerte baja y están registrando números importantes a contar de este jueves. Según informó la ENAP, la gasolina de 93 octanos tendrá una caída de 21 pesos, la de 97 retrocederá a 28 pesos, al igual que el petróleo. Esta semana entra en vigencia la nueva ley MEPCO, por la que las variaciones en el precio de los combustibles serán informadas cada 21 días. Esta es otra noticia que es positiva para el bolsillo. No habrá alzas en el metro ni en el Transantiago durante lo que queda de este primer semestre. El gobierno anunció un nuevo congelamiento de las tarifas del transporte público debido al complejo contexto económico. La medida fue cuestionada por los expertos, ya que supone seguir aumentando el subsidio del Estado. Fantástico, porque como está la situación ahora económica, pésimamente mal. Buena, muy buena. Ojalá que sea así, pues. Que puede que ya, a lo mejor estos meses lo van a congelar, pero y después vamos a pagar el doble. Pensé que iba a subir por lo menos unos 100 pesos. Fue la reacción de los pasajeros del transporte público una vez hecho el anuncio. Es que pese a las especulaciones y recomendaciones de los expertos, finalmente el gobierno optó por congelar las tarifas, tanto de red como del metro, por todo el primer semestre de este año. Lo que hay es una preocupación genuina por parte del gobierno de las condiciones económicas de las familias del país, especialmente la de menor ingreso, que son las que más usan, las que más necesitan el transporte público.
Así, el pasaje en red se mantendrá al menos hasta julio fijado en 700 pesos. El metro, en promedio, rondará los 720. Una noticia que valora Luis, vecino de Peñaflor y usuario del transporte público. Bien, pues buena noticia para la economía, digamos, del país, que está todo subiendo, que algo que se mantenga bien. El gobierno además anunció que la tarifa escolar se mantendrá en los actuales 230 pesos durante todo el año. Lo mismo sucederá con el pasaje de adulto mayor, que en red queda así fijado en 350 pesos y en 230 pesos para el metro. Está bueno porque hay mucha gente necesitada, mucha gente desesperada. Ayuda porque yo mismo soy adulto mayor y tengo mi tarjetita. Y con eso la mantengo y puedo hacer mi diligencia y andar tranquilo. Bueno, todo lo que sea en beneficio directo a nuestra población chilena, bienvenido sea. Pero ¿hasta cuándo podrá sostenerse el congelamiento del transporte público? Desde 2019 no se concretan alzas en las tarifas, pese a que han subido todos los costos. Según datos del gobierno, cada 10 pesos de subsidio, el Estado paga 5.400 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de estos costos en torno al 40% solamente en el último año. Y recordemos que hay 3 años de este congelamiento. Los combustibles, el dólar, el IPC y la mano de obra son los ítems que han elevado los costos del transporte en este periodo. De hecho, el subsidio del Estado al transporte público ronda los $1.000 millones al año. Si no se hiciera, sería más caro andar en micro. Y efectivamente, si uno, desde el que están congeladas las tarifas, más o menos ajusta lo que ha aumentado eso, estamos hablando como un 30%, lo que debería estar ajustándose a las tarifas ahora para reflejar estos costos. O sea, deberíamos estar hablando de un precio cercano a los 900 pesos. Aproximadamente, sí, cerca de 900 pesos. Bueno, lo que dijo el presidente Boric, y es parte de lo que hemos dicho como gobierno, es que las tarifas no pueden estar congeladas para siempre. Y por supuesto que, por lo tanto, es algo que estamos revisando permanentemente. Eventuales alzas se analizan de cara al segundo semestre. Por ahora, las tarifas se congelan, una decisión que el gobierno justifica como una ayuda a los sectores más vulnerables y para fomentar el uso del transporte público. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más medianoche. Ahora. Volvemos de inmediato con noticias de último minuto, algo que está ocurriendo en este momento. Tomamos contacto de inmediato con Carlos Melín, quien tiene información sobre un violento portonazo que sufrió una persona en la comuna del Bosque. Mientras intentaba ingresar a su casa, los delincuentes lo encañonaron y huyeron con el vehículo. Más detalles con Carlos Melín. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Claro, es bastante violento lo que vivió este vecino de la comuna del Bosque cuando, como tú adelantabas, estaba llegando hasta su vivienda en su vehículo. Él estaba dispuesto a entrar con este automóvil hasta esa casa cuando es abordado por algunos sujetos, tal como aparecen las imágenes. Ellos llegan caminando, se presumen que podrían haber estado en las inmediaciones algún vehículo esperándolo, pero ellos llegan con una actitud bastante violenta, lo golpearon, lo encañonaron con un arma de fuego. Varios de ellos aparentemente estaban también con estas armas y lo intimidaron, lo golpearon en la cabeza y perdió finalmente este vecino su vehículo. Esto ocurre en la Villa John Kennedy, en la calle Humberto Allende, donde, de acuerdo con los mismos vecinos, personas del lugar, han sido reiterados los portonazos, los robos violentos de vehículos. De hecho, nos decía uno de ellos que en los últimos 5 años habrían sido al menos 10 los autos robados en distintos momentos, en distintas circunstancias en ese lugar. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, de hecho, con la víctima, y yo los quiero invitar a revisar declaraciones y parte de su testimonio. A Dios gracias que no fue con disparo. Que sí me logré arrancar. Me escapé rápidamente y traté de activar la alarma, que mi señora ya lo había hecho. Claro, es muy complejo. Él todavía estaba con cierto trauma por la situación que tuvo que vivir y lo que más agradecía es que por lo menos
salvó con vida, que es lo más importante. Nosotros estamos en la 39ª comisaría, a la espera también de vocería por parte de Carabineros que se van a referir, David, a esta situación. Muchas gracias, Carlos, por ese informe. Ahora. Y nos vamos de una noticia a otra, nos cambiamos a la comuna de San Miguel porque chocando su vehículo contra un poste, un conductor frustró una encerrona en San Miguel mientras delincuentes disparaban al aire. Yesenia Yamet con los detalles. ¿Qué tal, Yesenia? Hola David, muy buenas noches. Una actitud temeraria de este conductor y que no terminó en eso, no terminó en que él chocara su vehículo contra un poste del alumbrado público retrocediendo, y es una de las puertas de este vehículo la que termina chocando con este poste, sino que también una vez de retroceder, de chocar su vehículo, este conductor intenta realizarles a los mismos delincuentes que minutos antes le estaban realizando esta encerrona, el mismo conductor intenta bloquearles su paso, bloquearles la huida de este lugar, chocando, colisionando este conductor con un poste del alumbrado público. Pasemos a revisar qué fue lo que ocurrió. Todo parte a eso de las 23:20 horas, cuando este conductor, el dueño de un local de sushi, sale de este local para retirarse hacia su domicilio. Es ahí cuando un vehículo color blanco llega, se para paralelamente a él y le bloquea el paso. Desde ese vehículo baja una cantidad indeterminada de personas, todos a rostro descubierto y premunidos con armas de fuego, quienes lo golpean e intentan quitarle el vehículo, incluso disparan al aire. Es ahí donde este conductor realiza esta maniobra para evitar que estas personas le robaran su vehículo. Una situación que, como lo decíamos, responde a una actitud temeraria de este conductor. Por el momento no hay personas detenidas. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Carabineros sobre esta situación. Lo encerró, pero terminó chocando su vehículo, impactándolo contra un poste. Querían el vehículo, eso querían. No querían asaltar el local, no, porque podríamos haber pensado que era el local, el dinero, el término de las ventas del día, pero no, era el vehículo. 4 sujetos a rostro descubierto, todos premunidos con armas de fuego, lo intimidan, lo comienzan a golpear con la intención de quitarle el vehículo. Él, en un intento de evitar el robo, realiza una maniobra de retroceso, colisionando con un poste de alumbrado público. Luego, para intentar huir, acelera su vehículo, perdiendo el control. Al parecer, lo que podemos ver en la imagen es que él intentó evitar la huida de estos sujetos. Finalmente y lamentablemente pierde el control y colisiona con un poste de alumbrado público, quedando con su vehículo con pérdida total. El vehículo, el que se desplazaba a los antisociales, no mantiene el cargo vigente. No obstante, se están haciendo todas las indagaciones para encontrar con el propietario y ver si es que él era partícipe del hecho. Nos vamos directo a la comuna de Ñuñoa, ya que en horas de la tarde, a eso de las 20 horas, una mujer fue víctima de un violento portonazo. Esto cuando llegaba a su domicilio. Es ahí que 4 personas, 4 hombres, todos caminando a pie, llegan hasta esta mujer que se encontraba estacionada afuera de su domicilio en su vehículo y, premonidos con arma de fuego, intentan sustraerle su vehículo. Pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros. Bueno, en el transcurso de la noche llega una víctima al servicio de guardia de la 36 Comisaría de Ñuñoa, manifestando que mientras llegaba a su domicilio conduciendo su vehículo particular, fue abordada por 4 individuos, los cuales, armados, procedieron a intimidarla, haciéndola descender del móvil para posteriormente huir con el vehículo en dirección desconocida. Afortunadamente, la víctima resultó sin lesiones. Una situación que ocurre en Crescente Errázuriz, en la comuna de Ñuñoa, lo recordamos. En ambos casos aún no existen personas detenidas, por lo que personal de Carabineros se encuentra trabajando, periciando las cámaras de seguridad de ambos sectores para dar con el paradero de los responsables de estos violentos hechos, David. Así es, una seguidilla de robos de vehículos hemos estado viendo el último tiempo y el reflejo es estos 3 casos que presentamos en medianoche. Muchas gracias, Yesenia.
internacional. Y esta es la noticia que ha marcado el área internacional y que vincula a nuestro presidente Gabriel Boric, y lo comentó también Matías del Río hace muy poco. En materia de política exterior, la Cancillería peruana criticó las declaraciones del presidente sobre su país en el marco de la cumbre de la CELAC. El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió al embajador de Chile el malestar que generó en el gobierno peruano, lo que calificó como una manera irrespetuosa del presidente Boric para referirse a su homóloga, Dina Boluarte. El jefe de Estado había señalado durante la cumbre que no se puede ser indiferente a que durante el gobierno de Boluarte ya se han registrado más de 50 muertos por las protestas, y aseguró que se están siendo aliados por quienes deberían defenderlos. Además, criticó el ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. La Cancillería peruana señaló a través de la cuenta de Twitter de su Cancillería que el rumbo elegido por su gobierno es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino de su país. Y en este sentido, Hasta aquí dejamos este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y nos vamos a nuestra pantalla grande del estudio para revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento: ojo a los créditos. CMF y la PDI alertan de 6 sitios que podrían estafarte. Las estafas siempre son dolorosas, pero en un crédito hipotecario, con la ilusión de la casa de una familia, es doblemente grave. Así que ojo, 6 sitios que podrían estafarte al estar ofreciéndote créditos hipotecarios. Lo dice la autoridad financiera y la Policía de Investigaciones, la PDI. Así que revise minuciosamente 24horas.cl de qué se trata. El tiempo para hoy, jueves 26 de enero de 2023. Santiago nos espera con cielo despejado y una máxima probable de 29 grados. En tanto, Lago Ranco, esto es en la región de los ríos o lagos, yo creo que ríos todavía, pues también en el límite, sí, pero región de los ríos, tendrá mañana chubascos y 20 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.